¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. Arrancamos hoy con un programa que analizará lo que han dado de sí estos 4 años de gobierno del Partido Popular en la ciudad de Ferrol. Hay que recordar que el PP ha gozado en este mandato de una mayoría absoluta integrada por 13 concejales frente a una oposición que se compone del Partido Socialista con 7 ediles, Izquierda Unida con 2, los mismos que Bloque Nacionalista Galego, y finalmente Independientes por Ferrol con 1. Iniciaremos el debate con el análisis general de este mandato, al que le quedan pocas semanas, para continuar después desgranando áreas importantes como las que tienen que ver con obras o infraestructuras. Por ejemplo, veremos hasta qué punto ha evolucionado la ciudad en este sentido. Tocaremos también otros ámbitos fundamentales, especialmente en estos tiempos de dificultades económicas, como es el de los servicios sociales. Queremos saber, en este caso, hasta dónde ha podido llegar el gobierno ferrolano teniendo en cuenta ese escenario financiero. Y si hablamos de temas fundamentales, la formación y el empleo constituyen sin duda dos grandes pilares. De hecho, dada la envergadura de estos temas, la cooperación del Concello de Ferrol con otras administraciones públicas suele ser una de las fórmulas empleadas para obtener resultados positivos. Y continuaremos nuestro repaso por uno de los sectores económicos que a Ferrol le puede proporcionar y le ha proporcionado un empuje que podría resultar clave en su presente y su futuro. Hablamos del turismo y sus diferentes vertientes. Bueno, como ven, se presenta una noche cargada de actualidad en torno a esta ciudad de Ferrol, en la que contamos hoy en nuestra mesa con la presencia de la portavoz del gobierno local, Martina Aneiros. Buenas noches, señora Aneiros, y bienvenida. Muy buenas noches, Fernando. También tenemos con nosotros hoy al concejal de Izquierda Unida en Ferrol, Suso Basterrechea. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por lo convite. Es un placer como siempre y contamos una noche más también con nosotros con el portavoz de Independientes por Ferrol, Juan Fernández. Buenas noches, señor Fernández. Buenas noches. Bueno, pues veremos qué da de sí este programa. Y en este punto del debate, antes de iniciarlo, tenemos que aclarar que también ha sido invitado a este programa el Grupo Municipal Socialista de Ferrol, pero esta formación ha decidido no asistir al debate. Bueno, y hablando de invitados, y como saben, ustedes también pueden considerarse invitados uno más aquí en esta mesa, ya que en la segunda parte de este programa abriremos la línea telefónica para que puedan intervenir en directo y plantear cuestiones sobre los asuntos que se irán analizando a lo largo de esta noche. El teléfono, se lo recuerdo, lo podrán ver después impresionado en sus pantallas, es el 981 36 99 13. Bueno, y para, digamos, hacernos una fotografía de lo que han sido estos 4 años, antes de ir área a área, lo que yo les desgranaba al principio, vamos a preguntarles a nuestros invitados una valoración inicial de esos 4 años que, como decimos, están a punto de terminar. Comenzando por la portavoz del gobierno ferrolano, señora Aneiros. Sí, muchas gracias, Fernando. Bueno, yo creo que para poder empezar un balance, como cualquier otro, pues yo creo que lo propio, lo oportuno es situarnos en el momento inicial que estamos valorando. Estamos hablando de 4 años de gobierno, estamos hablando de un mandato que ha comenzado en junio de 2011, momento en el que se conformaba ese gobierno salido de las elecciones municipales de entonces, ¿no? Y lo cierto es que en ese año, a mediados de 2011, estábamos viviendo una situación, un contexto económico complejo, complicado, una situación de crisis global que afectaba a todo nuestro país, pero que a esa crisis global de todo el país se le sumaba, en el caso de nuestra ciudad, en el caso de Ferrol, una crisis profunda derivada de una situación de falta absoluta de carga de trabajo en los astilleros de nuestra ría. La situación era de 0 contratos, de 0 pedidos, y eso pues agravaba considerablemente la situación económica de nuestra ciudad.
Y a ello me gustaría añadir también la existencia de una serie de proyectos de desarrollo para nuestra ciudad que estaban absolutamente bloqueados, que estaban paralizados o que estaban siquiera sin iniciar y que no se había conseguido sacar adelante por parte de los anteriores gobiernos municipales. Y me refiero pues, a asuntos como, por ejemplo, el conocido como convenio de defensa, me refiero al saneamiento de la ría, me refiero a la concentración parcelaria, me refiero a la residencia universitaria, al proyecto de acceso ferroviario al tren exterior, a la redacción de un nuevo plan general de ordenación municipal. Y desde el punto de vista urbanístico, ya concretamente, pues nos encontramos también con problemas, como por ejemplo una calle del Sol que resultaba intransitable, una plaza del Callao exactamente igual, un edificio como el del Bambú Club con un riesgo real para la seguridad, espacios públicos degradados como la Plaza del Río del Tronco, como la Plaza Sartaña, la ausencia de terrenos para la puesta en marcha de una escuela infantil, como es la que hoy existe en Esteiro, y este gobierno acometió desde el principio pues darle solución, darle un buen fin a todas estas cuestiones que estaban planteadas y sin solución cuando nosotros llegamos. Y desde el punto de vista económico, pues también me gustaría mencionar cuál era la situación que atravesaban las arcas municipales en aquel momento. Y lo cierto es que era una situación preocupante porque podemos hablar de un auténtico descontrol económico, que esa era quizás la mejor definición de las cuentas del Concello en aquellos momentos, con un presupuesto inflado en más de 4 millones de euros, con un endeudamiento que entre los años 2008 y 2011 se había disparado desde los 22 millones de euros de deuda a 44 millones, con 12 millones de euros de facturas que nos encontramos pendientes de pagar. Entramos en una administración de esos 12 millones, muchas de esas facturas ni siquiera estaban dentro de la contabilidad municipal, facturas que, como vulgarmente decimos, se encontraban en los cajones. 12 millones. De esos 12, en concreto, 2 millones correspondían a facturas de suministro de la luz, es decir, no se estaban ni pagando las facturas de la luz. Un descontrol económico que llevó a este gobierno a adoptar una serie de medidas necesarias para recuperar el rigor en la gestión económica, para mejorar progresivamente los resultados económicos, mejorar o conseguir la estabilidad presupuestaria, en definitiva, mejorar las cuentas municipales. Y, bueno, en la siguiente intervención... Seguiremos hablando porque lo cierto es que son 4 años que lógicamente no se pueden resumir es complicado. Solamente 4 minutos, es evidente y normal. Como digo, seguiremos analizando este bloque, pero vamos también a conocer el resto de impresiones, empezando por Izquierda Unida. Señor Basterrechea, valoración inicial deste mandato. Ben, vou facer igual que a voceira do Partido Popular, facer memoria, non? Comezaba por estas datas, fai 4 anos, o que agora e acadou maioría absoluta Rei Vadela, comezaba facendo un compromiso, firmando ante notario un compromiso donde as principais motivacións que levaban adiante 10 puntos, se non lembro mal, eran a perda demográfica dentro da nosa cidade e o pado galopante que había na nosa cidade. 4 anos despois, a perda demográfica aínda é máis grande e, dende logo, os datos de pado son todavía moito maiores. Esa é a realidade. Se pode decir, e é verdade, que moitas destas cuestións non corresponden directamente a xestións ou non ten que ver, ou pode facer menos do que debida a administración local, pero tamén é certo que se conxugan aquí 2 factores fundamentais. Por un lado, unha maioría absoluta, que durante moitos anos defendeu que o que precisaba o goberno de Ferrol é a maioría absoluta. Aquí, para nós, queda claro que non era así. E, despois, outra cuestión é que se conxugaban que os gobernos, tanto da Xunta de Galicia como do conxunto do Estado, tiñan o mismo signo político do que ten o goberno local. Por lo tanto, que había esperado unha maior colaboración ou unha maior comprensión da administración que representa o señor alcalde. Nos entendemos que eso non foi de ninguna maneira así. Volvo a insistir, a perda de postos de traballo é clara, a perda demográfica é clara e, ademais, fruto das políticas laborais do Partido Popular, o traballo que queda é de moita máis baixa calidade e moito máis precario. En ditos puntos falaba
o alcalde de tratar de chegar a consenso con grupos da oposición. Eu, como membro dun partido da oposición, pequeno, pero un partido da oposición, podo decir que en moitas das cuestións fundamentais desta cidade, que ten que ver con o plan de Ferrol Vello, por exemplo, ou normativas urbanísticas e demais, nos chegaron os documentos con 2 días de antelación á votación no pleno. É dicir, non hubo en ningún momento, para noso entender, ningún afán de consenso ni de compromiso con os grupos da oposición. Falaba o alcalde de xerar participación cidadá, de implicarse con a ciudadanía. Penso que o Partido Popular en estos 4 anos se ha cargado radicalmente un proxecto de participación cidadá que era novedoso o primeiro que se facía nas cidades de Galicia e ha sustituído por unha especie de bienvenido Mr. Marshall que se están a convertir eso que chamamos planes de barrio, que consisten simplemente en darle un lavado de cara para que o señor alcalde ou o partido do goberno se pasee por esos barrios. Todo aquilo que tiña que ver con consellos sectoriais donde de alguna maneira os axentes implicados na vida día a día da cidade, de turismo, de cultura, de muller, de educación e demais han desaparecido ou simplemente han pasado a la mínima expresión. Creo que ademais en este contexto, porque quero que señalar que Ferrol vive un estado de emerxencia, porque é así, e que se non é máis visible é gracias a la comprensión, a colaboración, ao esforzo que fan familias que están mantendo en situacións que nos entendemos que tiña que ter resolto o loitao o Concello, pois están solucionando cuestións familiares francamente dudos. Voy a quedarme moi corto. Todos lembramos como foi a xestión xa non só do urbanismo, de cousas tan menores como a política que hubo neste Concello que ten que ver con os baches, con o transporte, con as privatizacións permanentes de todos aqueles aspectos que ten que ver coa cidade, de tal maneira que parece que Florentino Pérez é o alcalde de Ferrol. Dende logo, simplemente señalar como final e despois afondarei en algunhas cuestións que despois o traballo que como presidente da PEGAN, que é o señor alcalde, que se ten feito na mancomunidade onde temos enfrentamientos con concellos colindantes ao noso. Muchas gracias, señor Basterrechea. Bueno, para acabar esta primera ronda, señor Fernández, ¿cómo valora estos 4 años del Partido Popular? Bueno, pues si lo que pudiésemos medir el peso, pues tendríamos pesas para contrastar. Es muy difícil contestar una pregunta así, ni siquiera aproximándote a, porque sin duda estos señores van a vencer al cuarto año, desde el mes de junio, julio que se empieza a gobernar, hasta el junio, julio, que o continúan gobernando o evidentemente son reemplazados por otros. Entonces, hay cosas que no pueden merecer la más mínima duda. Una de las cosas que a mí me parece lógica es que demos un recorrido por Ferrol simple y llanamente para comprobar qué cosas se remataron en esos 4 años y otras que a lo mejor han quedado aún sin rematar. La Plaza de España estaba como estaba. Se ha terminado, sí o sí. Creo que por allí hay un parque infantil, una ludoteca, una oficina de turismo, y bueno, se puede andar por allí, cosa que antes no se podía andar. Yo ahora no estoy confundiendo quién está gobernando o deja de gobernar, sino quién era el autoritas en ese momento, que además tenía la mayoría absoluta a lo largo de estos 4 años, que sigue teniendo hasta que o le cambien los votos o seguirá. Oiga, es que en ese momento Ferrol tenía el 32% de paro. 32%, Es que en los contratos de construcción naval, en nuestra Bazán, en nuestra Navantia Ferrol, carga de trabajo 0. Es que se paralizaron proyectos inalcanzables para el Ministerio de Defensa, que se salieron de madre. Es que se paralizó el saneamiento de la ría, ¿verdad? Empezaron por el sur, el norte no le tocaron. Es que el auditorio, es que 12 millones en facturas pendientes de pago.
con millones, 4,4 millones de incremento del gasto hasta ese momento. La deuda se aproximaba al 34%. A continuación, un 8% menos al 26% en el 2015. Yo no sé si es mucho o poco, pero es un tramo bastante fuerte. En el 2012, las facturas se pagaban a 164 días. En el 2014, en el tercer trimestre, que es el último cuantificado, en 54 días, a quien nos suministraba. Yo no sé si esto es de 7, de 10 o de 5, pero es mucho mejor que lo otro. Yo no estoy poniéndole nota a nadie, pero los números son así, porque además están así. En el concello, los datos que obtienes, a través del órgano correspondiente, son estos que yo estoy dando, que no los inventé. Luego, si paseamos un poco, yo sé que posiblemente no es justo lo que voy a decir, pero muchísimas de las cosas que aquí ahora voy a contar de forma rápida es que Plaza de España lista, Sartaña listo, la Plaza del Río del Tronco terminada, la Plaza del Callao terminada y mucho antes, la Calle del Sol a punto está de terminar, le quedará una semana. Irmandiño se ha comenzado con ella y ya en forma seria, para hacer una gran avenida ahí, tirando los edificios que hay alrededor, de la pescadería de Ucha, y darle continuidad a lo que nunca debíamos de haber tocado, que era el mercado que se ha hecho allí, entre San Julián y la pescadería, jamás se debió de hacer allí. Yo quería hacerlo, como recordáis vosotros, debajo de los jardines de San Francisco, ¿verdad? Bueno, pues a alguien se le ocurrió la gran idea de aquel verdadera bazofia. Seguiremos hablando de este. Se le ha acabado el tiempo. Cuanto menos hable mejor, porque así no se me Muchas gracias por esa la voz. intervención, señor Sánchez. Como yo decía, es un bloque realmente amplio. Vamos a dedicarle una segunda ronda a este balance general. La portavoz del Gobierno, Martina Aneiros, antes se quedaba, digamos, ahí en una primera parte, ¿no? Sí, bueno, para completar un poco lo que es el balance, terminaba mi intervención anterior comentando la situación de descontrol económico que existía en el ayuntamiento cuando llegamos y que nos llevó a adoptar una serie de medidas que brevemente pues, me gustaría destacar que una de las primeras fue la de configurar un gobierno menos costoso para los ciudadanos, con menos dedicaciones exclusivas, con menos asesores, con una reducción de gastos en alquileres que estaba sufragando el concello hasta ese momento, y tuvimos la necesidad inminente de que en los primeros 100 días de gobierno acometer un plan de ajuste que permitió ahorrar más de 2 millones de euros y que se destinó a dos fines muy concretos. Con esos 2 millones de euros tuvimos que empezar a pagar a todos los proveedores, a todos los suministradores del concello que tenían facturas pendientes de pago, y la segunda finalidad fue las políticas sociales. Lo cierto es que pretendimos con ese ahorro garantizar la cobertura de aquellos que más lo necesitaban, porque lo cierto es que cuestiones como la ayuda a domicilio pues estaba sin pagar, había cantidades pendientes, pero el servicio había que seguir prestándolo. Y la finalidad, insisto, de esas primeras medidas fue garantizar esas políticas sociales y que aquellos que peor lo estaban pasando pudieran contar con esa colaboración del concello. Tuvimos que acogernos a un plan de pago a proveedores para pagar esas más de 1000 facturas que estaban pendientes de pago, incluso muchas de ellas desde el 2008 sin abonar. Y un segundo plan en el 2012, también de un plan de ajuste, que nos permitió ahorrar más de 5 millones, en este caso con un periodo de vigencia de 10 años, y que supuso la reducción de otra serie de cuestiones, como por ejemplo la reducción de las horas extraordinarias. Curiosamente, en el anterior mandato, entre el año 2009 y 2010, se habían gastado más de 1 millón de euros en horas extraordinarias. Se regularon las sustituciones, se suprimieron organismos como el Patronato de Deportes, el Patronato de Cultura, que supusieron un importante ahorro también para las arcas municipales y, por tanto, para todos nuestros vecinos. Y efectivamente se agilizó el pago de facturas y, como se acaba de comentar,
hemos superado esos más de 160 días que se tardaba en pagar una factura, y es que 160 días estamos hablando de 5 meses y medio, es decir, un proveedor que suministraba al concello, que prestaba un servicio para la administración municipal, por media tardaba más de 5 meses en cobrar una factura. A día de hoy es poco más de 50 los días que tiene que esperar como media para cobrar las facturas. En definitiva, yo creo que el balance económico se puede resumir diciendo que hemos llevado a cabo en estos 4 años un auténtico saneamiento de las cuentas municipales. Hemos recuperado ese rigor presupuestario, estamos hablando hoy de una estabilidad presupuestaria importante, y yo me gustaría destacar una idea, que es la de la estabilidad. Lo cierto es que hubo en estos 4 años una estabilidad económica y una estabilidad política. Y me gustaría destacar un tema como es la aprobación de 4 presupuestos en un solo mandato. Algo que es tan normal, tan habitual en cualquier ciudad como es que en 4 ejercicios se aprueben 4 presupuestos, en este ayuntamiento es una excepción, porque tenemos que remontarnos a muchas corporaciones atrás en el tiempo para encontrarnos un mandato de 4 años en el que hubiera 4 presupuestos aprobados. Y aprobar 4 presupuestos en 4 años permite la posibilidad de hacer cosas, de llevar a cabo proyectos y de dar normalidad a una administración que hasta ahora no la tenía. Bueno, pues vamos cerrando este primer bloque de balance general. Señor Basterrechea. Ben, o primeiro decir que con unha maioría absoluta só faltaría que non se aprobaran 4 presupuestos en 4 anos. Dito eso non implica xestión, porque este Concello presumió de maneira bien curiosa de ter unos remanentes de 13 millones de euros en su momento. É dicir, de que non foron capaces de xestionar 13 millones de euros. Alguén cree que Ferrol está para aforrar 13 millones de euros? Eu penso que non. O que está claro é que non se foron capaces de xestionar 13 millóns de euros. E Ferrol precisa de que esos 13 millóns de euros estiveran invertidos. E non o foron por incapacidade de xestión do goberno do Partido Popular. Eu tamén paseo por Ferrol, non teño coche, non teño carne de conducir, e, por lo tanto, paseo por Ferrol como Juan, e a verdade é que pasear polo centro de Ferrol e en xeral o conxunto de Ferrol e ver os locais pechados, a inmensa maioría, un porcentaxe de locais cada día en incremento pechados, é claro. Pasear por algunos barrios de Ferrol, como pode ser Ferrol Vello, mismo a Madalena, o que nos atopamos é claro. E evidentemente, actuacións que para nós tiveron un carácter absolutamente inapropiado, un mal gasto, como foi o que se fala da Plaza de España. A Plaza de España está prácticamente rematada e o que se fixo foi gastar 1 millón de euros en unha especie de campo de minigolf, donde hai ali unha especie de rosetones de verdes que non aportan absolutamente nada urbanísticamente á cidade. Se fala de menos asesores, pero es que se ha privatizado todo. Eu me lembro cando, por exemplo, o Concelleiro de Cultura chegou unha primeira rolda de prensa, o que fixo foi facer unha comparativa de que ele iba a levar todo Cultura, que iba a programar todo, e incluso tuvo o mal gusto de sacar o que cobraban os asesores anteriores do goberno do Partido Socialista. Pero o certo é que ha privatizado por 70.000 euros anuais a programación, por exemplo, do Centro Cultural Torrente Ballester. Esa é a realidade. Así que calquera os asesores, o que se fai é que se compran de empresas, ou se alquila o espazo a empresas. E esa é a realidade. Ha habido unha pérdida patrimonial. Ha habido cousas que todos tuvimos que nunca van a... Se pone o Bambú Club. O Bambú Club é un desastre que se chega a esa situación, pero eu quero lembrar tamén a fábrica de lápices. A fábrica de lápices comenzou este mandato estando, e sei que foi unha sentencia judicial e todo eso, pero o que teño claro é que o goberno local non loitou como debida para manter ese espazo, que agora, el último punto, falaremos de turismo e falaremos de turismo cultural e industrial, e veremos que se deixa caer unha peza fundamental, que podía ser fundamental dentro dese ámbito. Podemos falar dos enfrentamientos xenerados en outros espacios rehabilitados, por exemplo, o Ateneo, un espazo rehabilitado con unos usos definidos e que sirviu para provocar un enfrentamento cultural entre distintas asociacións, o mismo que, por exemplo, o Teatro de Aficionado, que era un ciclo absolutamente consolidado no barrio de Cadanza e que sufriu unos desencontros e unas polémicas que están fora de lugar dentro da cultura, desde logo. Asociacións sociosanitarias de Ferrol que teñan que estar todo o día demandando, porque moitas das actuacións que están falando aquí dende ámbito social
Eu teño estado en centros de concentracións para, por fin, conseguir que 30 das 100 e pico familias que estaban agardando para recibir unha vivenda en Recimil les fora otorgado esa vivenda. Pero non foi un feito gratuito e xeneroso do Partido Popular. Hubo que loitar moitísimo, por lo menos eu perdí moitas horas da miña vida loitando e estando con a PA, con estos deslizamientos e con os afectados, loitando para que ese reparto tivera lugar. Outro día estivemos con Asferdo, con Lazos, que xa está casi extinta ou desaparecida, con Aspanés, e estamos vendo como a sensación que ten por parte do Concello é de abandono e, sobre todo, que están situados a discrecionalidade do concelleiro de turno con respecto a eles. E é por eso que é importante a participación. Para nós é fundamental a participación. Como non hai participación, o que está dando lugar é que sistemáticamente está vendo recollidas de sinaturas dos cidadáns por distintos temas tan importantes como é que de repente se chega unha tasa sobre o saneamento, ou como pode ser, hoxe, por exemplo, contra a normativa de animais, ou contra, outras veces, con distintos barrios, ou con o transporte público. Entón, entendemos que o Concello, desde o Goberno do Concello, non está dando resposta ás demandas da ciudadanía. Muchas gracias. Cerramos este primer bloque de balance general con el señor Fernández. ¿Y quieres que te diga que no sepas? ¿Verdad? ¿Y quieres que te diga más? Es que yo aquí creo que hay un desenfoque total en la realidad de lo que es Ferrol. Ferrol era, ha dejado de ser, y por mucho tiempo si no se le pone coto a este tema, volcándose en algo que no es broma. Está por debajo de los 70.000 habitantes. La gente se ha ido prejubilada de empresa pública. 3.500 hace poco tiempo, escaso tiempo, con 52 años. 3.500 puestos de trabajo que nunca van a estar recuperados ni siquiera por parte de sus hijos, que tendrán, supongo, pues eso, entre 10 y 20 años. Está claro, pues esa es la desgracia que tiene Ferrol. Que esa gran empresa que ahí hay no se dedique, como empresa privada, con atrevimiento, a construir lo que tiene que construir Navantia, pero fuera de la Navantia pública con 200 y pico de empresas. Eso es una trampa que está fastidiando a Ferrol desde hace muchos años y que los sindicatos han apoyado siempre, porque mandan más los sindicatos en Navantia Ferrol que el jefe del Estado. Así es. Y cuando se enfadaban mucho, pegatina, o lo que fuese, en las puertas de los comercios para no poder abrir, o rompían las lunas. Está claro, cada uno puede reivindicar como sea. Por cierto, también tengo que recordar que se han perdido en esta legislatura de 4 años. Para mí lo más bonito ha sido que se ha perdido lo que antes era un abuso de un montón de gente que entraba a los plenos a insultar, a no dejar hacer, a no tomar decisiones y un largo etcétera. Hasta que por fin ha llegado un alcalde que ha dicho la habitabilidad máxima en este recinto son 62 personas y no 400. Para pegar, insultar y demás, incluso a los concejales que estaban ejerciendo allí su misión. Y siempre eran los mismos, o después en su despacho. Hay muchas cosas que han cambiado en Ferrol, muchísimas. Esas costumbres no eran lógicas en ningún lugar. Siempre con la misma manía de no dejar hacer política a los personajes que en democracia, verdaderamente hombres y mujeres, están allí para poder defender desde su punto de vista qué es el camino que tiene que tener Ferrol. ¿Por qué estaba siempre todo enmierdado? Porque es la verdad. ¿Por qué? Pues se acabó, vamos todos tranquilos, nos escuchamos y punto. Todo lo demás, ¿qué era? Un aluvión de personas que eran siempre las mismas, a no dejar hablar a los representantes del pueblo, que algunos de ellos incluso llegaron a ser concejales, y alguno que otro alcalde. Era imposible, yo he estado ahí, se van a cumplir 20 años, sí lo sabré, porque sin duda es el que más ha soportado, de insultos, empujones, patadas y bofetadas en tu despacho. Está claro, gracias a Dios eso se ha desterrado. Y como eso, otras muchas cosas, de quererse dueño por ser, pues no sé qué.
no digo yo solo los de Bazán, es decir, los empleados públicos. Lo que sí sé es que se han ido 3.500 para casa con 52 años. Y esos 3.500 puestos de trabajo en la vida los van a tener, desgraciadamente, sus hijos. Esa es la realidad, pero parece que no importa, a pesar de ser hijos o familiares nuestros, los que están involucrados en tener que marcharse, porque esa jugada se ha hecho, presumiblemente, en la dirección que todos creemos. Ojalá se privatice. Ojalá se privatice cuanto antes, porque tiene muchísimas cosas que hacer, tanto esto como Astano. Que pase a manos privadas, que dispone de dinero, que saben hacer las cosas igual que se hacen hasta ahora en Bazán y en Astano. Muchas gracias, señor. Y que se sacrifique y se ponga a tiro el empresario, que gane mucho dinero. Gracias, señor Fernández. Ahora sí, vamos a entrar en áreas concretas. Lo ordenábamos al principio de este debate. Un área importante, sin duda, el de obras o infraestructuras que se han realizado en estos 4 años. Señora Neiros. Bueno, pues yo creo que cuando hablamos de obras y de infraestructuras, como bien dices, no hay mejor manera de exponer las obras ejecutadas que directamente ir comentando pues todas estas inversiones que se han acometido en estos 4 años. Y quisiera empezar pues por una de las viejas heridas que sufríamos los vecinos en Ferrol, como es la que ya se ha comentado aquí, que es la Plaza de España. Y en este sentido yo quisiera destacar que bueno, el actual alcalde se comprometió en su momento, cuando se presentó a las elecciones hace 4 años, en ponerle fin a las obras de la superficie de la Plaza de España. Hace más de 10 años que se empezó a abrir la Plaza de España y llevamos sufriendo 10 años de obras permanentes en este enclave de Ferrol. Y lo cierto es que, bueno, todos éramos conscientes de que la antigua Plaza de España ya nunca más iba a recuperarse como tal, pero lo cierto es que hoy tenemos una Plaza de España con una superficie finalizada, con 2 servicios municipales nuevos, con una ludoteca para los menores, con una oficina de turismo y con más zonas verdes. Después sí quisiera destacar también cuestiones como determinadas calles de acceso y de salida a la ciudad de Ferrol, como comentaba antes, la calle del Sol, que, insisto, era intransitable, o la Plaza del Callao, tanto una vía de entrada como de salida en el centro de Ferrol, al centro de Ferrol, vías fundamentales. Y después destacar otras actuaciones, como por ejemplo la recuperación de los jardines de San Francisco, que se está acometiendo en este momento y que va a ser un gran mirador sobre nuestra ría, como es la obra que se está acometiendo en el cantón de Molins, como es el Parque Reina Sofía, un parque que hemos recuperado para todos los vecinos de Ferrol, un parque que no tenía el uso que tiene a día de hoy, un parque que hoy es un parque abierto y es un parque que hoy tiene una gran permeabilidad y que supone la posibilidad de conectar mucho mejor los barrios de Canido, el barrio de Ferrol Bello y el barrio de La Magdalena. Y después sí quisiera destacar la gran inversión que desde el Plan Urban se ha hecho en un barrio concreto, que es el barrio de Canido, con la reurbanización de la calle Alegre, de la calle Atocha, Máximo Ramos, Alonso López, la calle Estrella, el entorno del Baluarte y un centro cívico que permitirá que tanto personas mayores como menores pueda ser disfrutado por los vecinos de Canido y por los vecinos de Ferrol. Destacar la Plaza de Sartaña en el barrio de Ultramar, destacar la Plaza del Río del Tronco en el Ensanche A y la reforma del centro comercial de Portanova, que es totalmente imprescindible después de tantos años de falta de mantenimiento. Y evidentemente creo que la necesidad del Bambú Club, de la que también aquí se habló, creo que era algo palmario para todos y algo evidente. Es decir, era un edificio que estaba abocado a la ruina y que hoy por lo menos acoge una pequeña zona verde. En el barrio de San Juan Bertón, destacar una reclamación histórica y de justicia por parte de los vecinos, como es la urbanización de las calles Illarbosa, de la calle Río Jubia y de la calle Fontemoura. 3 intervenciones en 3 calles que los vecinos venían reclamando desde hace muchos años. Un nuevo parque, el parque o una zona verde como es la Plaza Jorge Borrow, y la urbanización del polígono residencial del Bertón. En el caso de Caranza no puedo tampoco dejar de mencionar el auditorio, una infraestructura que estaba bloqueada desde hace muchos años y que se ha conseguido poner en marcha. De
además del Parque del Montón, en el que hemos estado trabajando para ponerlo al servicio de todos nuestros vecinos. Destacar también intervenciones como en las viviendas sindicales de Serantes, como la avenida 19 de Febrero, que se ha conseguido desbloquear, se ha llevado a cabo el proyecto de expropiación y ahora la Diputación, desde los años 90, que llevaba paralizado este proyecto, podrá empezar a acometer las famosas aceras para esta avenida tan necesarias, y otros locales sociales como el de Ferrolbello, que será una realidad próximamente. Bueno, pues seguimos hablando de ese capítulo de obras o infraestructuras, señor Basterrechea. Ben, non deixo de quedar un pouco abrallado polo feito de falar da Praza de España e de zonas verdes. O sea, simple e xanamente, eso o que foi un malgasto de 1 millón de euros e unha Praza de España que estaba rematada na superficie. Evidentemente, facía falta un par de intervencións máis para que quedara máis decente, ocupación dos espacios que xa estaban feitos, por certo, e, lóxicamente, 1 millón de euros, en volvo a insistir, esa especie de campos de minigolf con arboliños, chamadlo zonas verdes, bueno, moito, me parece a min. Eu quero tamén, porque se fala moito de aquí do plan urban, explicar de que consiste un plan urban. Un plan urban consiste en unha serie de diñeiro que aportou a Comunidade Económica Europea para dinamizar determinados barrios, en concreto Ferrolbello e en concreto a Madalena, dos que estamos a falar. E, lóxicamente, volvo a insistir, basta pasearse por Ferrol, por esos barrios para se contar que está moi longe de conseguirse ningún resultado. O plan urban, además, implicaba necesariamente o coñecemento da xente, implicaba de alguna maneira o texido social, o texido urbán, o texido asociativo, a xente, aos comerciantes, en a elaboración desos planes. E, evidentemente, entender que facer un ascensor na Costa de Mella é, por un lado, abrir Ferrol ao mar e, por outro lado, dinamizar Ferrolbello, me parece un escándalo, simple e llanamente, porque al final quedou reducido ese plan tan famoso que era abrir Ferrol ao mar a elevarnos a todos por medio dun ascensor acristalado para poder chegar así a ver ao mar. Eu pensaba que eso non tiña nada que ver. Se fala aquí tamén, porque se fala das heranzas, non? Pero certo que plan urban que ten que ver, é unha heranza tamén asumida por este goberno, que xa estaba en marcha, e falamos de Canido, e se falamos de Canido podemos falar de que evidentemente ha sido un proceso que xa estaba en marcha e que ademais hai que decir que ha sido moi mal xestionada, as obras están cheas de errores, de retrasos e demais, porque outra cuestión que ten que ver coas obras son os retrasos e a forma en que se foron adiante estas obras, que volvo a insistir, porque se fala de heranzas, pero tampouco se fala das positivas. Isto estaba xa en marcha, de acordo? Falamos do Parque Reina Sofía, e é verdade que se traballou no Parque Reina Sofía, e que é verdade que entra dentro do plan urban, e é verdade que, volvo a insistir, que hace falta que hubiera participación, e en todos os grupos da oposición nos enteramos de que iba a sustituirse unha aula de ecoloxía urbana por unha cafetería, porque un día se presentaron dos persoas na aula de ecoloxía urbana a tomar medidas a ver se cabía a cociña na sala de arriba. Eso é participación. Eso é unha forma de proceder. Podemos, sin salir do Parque Reina Sofía, porque eu teño falado moito deste tema na Comisión de Educación e Cultura, e podemos falar da Coaciencia. Agora parece que chega un diñeiro da Deputación para amañar a Coaciencia. Como está a Coaciencia? Un parque fundamental e que tiña que ser referencia, ademais, no eido educativo da nosa cidade, e por eso a nos gustaba a aula de ecoloxía urbana, polo tanto en que facía ali con a Coaciencia, pois está absolutamente desmantelado. Podemos falar de mercados, se falaba de mercados. Como están os mercados da cidade? Como está o mercado de Caranza? Como está o mercado? Seguimos todavía aínda, en esto de David Ferrol Mar, se habla ahora de tirar a nave que non correspondía, a nave que non contempla, a nave provisional, aínda está aí. Como está o mercado de Recimil? Falta, evidentemente, moitísimo traballo. É evidente que a Rúa do Sol, o Empedrado, estaba moi mal, pero todos podemos ver que eu incluso teño dúbidas de que o aglomerado que este botado agora mismo sea pertinente cara ao patrimonio. Está por ver que patrimonio da Xunta de Galicia de autorización a un aglomerado absolutamente parece pouco apropiado para esa zona. Bueno, pues continuaremos luego falando de esto. Seguimos hablando de obras e infraestructuras. Señor Fernández, obras e infraestructuras, valoración. Pues yo creo que lo que se ha hecho son cosas que se precisaban.
punto. Que no se han hecho todas, ni se harán nunca. Ni se hará nunca. Todo lo que se quiere no se hará nunca. Primero porque es difícil encontrar economía suficiente en un concello como el de Ferrol, perdiendo población por todas partes, desagrándose como es lógico, y evidentemente un montón de comercios cerrados, actividad tal, edad media de los ciudadanos ahí las tenemos, por lo tanto, oye, es que estamos en una situación precaria y sin posibilidades, salvo que verdaderamente se produzca aquí más que movimiento en el comercio se moverá cuando algún día dispongamos de empresas, a poder ser de empresarios privados que sean capaces de captar, pues eso, 1.000, 1.500, 2.000, al cabo de 25 años, personas trabajando en empresas que se han ubicado aquí por ventajas que se pueda tener. No ayudas, ventajas. Y la ventaja la da los puertos de mar, para muchísimas actividades. Y suponemos que el exterior, si verdaderamente deja hacer embrión lo que tengo previsto desde hace... Creo que nací ya con esa idea, de decir, oiga, vamos a hacer un puerto exterior allí y punto. En vez de hacer otro en Coruña, debíamos de haber dejado el de allí y desde el de Ferrol impulsar directamente en 16,5 kilómetros todo lo que los petroleros traían sin necesidad de hacer un puerto como están haciendo en Coruña, que ya va por más de 2.000 millones de pesetas y el nuestro está acabado y operativo y ha costado 187, con 20 metros de calado en Barea Maja equinocial. Eso es por lo que no se ha sabido pelear en Ferrol nunca, porque parece ser que cuando te diriges hacia arriba diciendo qué es lo que precisas, pues te pueden hasta reñir. No, no es así. La gente si riñe es porque no sabe. Hay que razonar, y hay cosas que evidentemente han colocado a Ferrol en desventaja, pero la que más me preocupa a mí, sin duda alguna, es la despoblación de Ferrol y la cantidad de gente mayor que se ha prejubilado y jubilado y que ya no van a estar trabajando, salvo ayudando en casa, en lo que pueda, en labores de casa o cercanías en los jardines que pueda tener en los alrededores donde está viviendo. Eso es lo que Ferrol tiene que aterrizar en esa realidad. No es como nos creemos. Somos ya menos de 70.000 y con una edad media avanzada y en un momento donde la precariedad en nacimientos de críos es cada vez mayor y por lo tanto volver a una población alta, 80, 85, 90, pues no se hará hasta dentro de 25, 30 y 40 años y seguiremos hablando siempre 0, 1 o 2 hijos. Es así como se recuperará, porque la gente aquí sí que vive, porque le gusta Ferrol, vive, el clima es bastante bueno, se come bastante bien y hay muchísima gente que no hay más que mirar las esquelas, la gran mayoría está por encima de los 85, entonces en su muerte, y es lógico que no le hemos querido meter mano nunca. ¿Por qué? Por si reñía Madrid, al ayuntamiento de turno. Oiga, pero si lo mejor que le puede hacer usted a Madrid... ¿Qué? 30 segundos me quedan. Lo mejor que le puedes hacer a esos 30 segundos es escucharme, para que yo le pueda decir a nuestros compañeros de Ferrol que la mejor de las soluciones es privatizar. Menos mal que no se puede privatizar la Marina de Guerra, sino también pediría privatizar y colocar a un Villarmir o compañía al frente, que son los que saben qué hacer con su dinero, que no es del Estado, que no se precisa el doble de gente mandando, lo que se le pide es que sea trabajando. Esa gente joven trabajando. Muchas gracias, señor Fernández. Bueno, hemos llegado a al fin de la primera mitad del debate de esta noche. Vamos a hacer una pequeña pausa y en la segunda parte hablaremos de asuntos tan importantes como los servicios sociales. Hasta ahora.